En el presente proyecto vamos a tratar acerca de lo que es el proceso de producción del cumeno. Básicamente vamos a hablar del último proceso del mismo, el cual es el acondicionamiento final del cumeno. Pero antes de ello, como presentación, hemos efectuado una estructura de lo que es una planta de producción de cumeno. Como se puede apreciar, ahora, lo más importante hemos ubicado aquí, que es la parte de estudio, lo que es el acondicionamiento final del cumeno, para lo cual mi compañero va a hacer la respectiva descripción del mismo. Bueno, este proyecto trata acerca de una parte del proceso de producción del cumeno. En este caso tomamos la última parte llamada acondicionamiento final del cumeno. En este proceso van a intervenir las siguientes partes, que a continuación va a detallar mi compañero Brian. Bueno, la parte del proceso para el acondicionamiento final de cumeno se consta de 4 equipos. Uno de estos es el depósito de condensado, el BR302. Se deposita en este equipo para después ser recirculado una parte de vuelta hacia el equipo C303 y el resto hacia el equipo E306 para ser enfriado hasta los 25 grados Celsius. El próximo equipo es el equipo chiller. Este equipo contiene partes móviles con menor robustez que los ventiladores. Para el tiro reforzado de las torres de refrigeración y refrigerantes comerciales que encarecen el equipo, como el refrigerante de nosotros es el agua. El otro equipo es el intercambiador de calor. Una vez llegado a este punto, para el acondicionamiento final del cumeno, se requieren un intercambiador de calor de carcasa y tubos BM. El equipo E306, un paso por los tubos y una por la carcasa. Dice que permite que la temperatura del cumeno descienda hasta alcanzar a los 25 grados, que es lo que queremos llegar. La temperatura que permite su correcto almacenamiento. Y para el final tenemos lo que es el tanque de almacenamiento del cumeno. Estos equipos son diseñados para contener materias primas o productos acabados en el proceso, y dice que se han diseñado estos tanques para el almacenamiento suficiente de alimentos, suficiente de alimentación para abastecerse el proceso durante las 24 horas. En este caso se recomiendan estos tanques verticales con techo flotante, para que al final se almacene el cumeno a una temperatura de 25 grados. A continuación, mi compañero va a presentar los datos relevantes del proyecto. Bueno, ya teniendo las partes que intervienen, vamos a dar una pequeña descripción. Ya hablando de nuestro proceso, tenemos que en la fase anterior del proceso del cumeno, el cumeno pasa de fase gas a fase líquida y va dirigido al depósito de condensado BR302. Así se domina el tanque que están utilizando en este proceso. Mantiene el cumeno a 175,9 grados centígrados. En este caso, el cumeno va a ser nuestro líquido caliente. Una vez llegado a este punto, para el acondicionamiento final, se requiere de un intercambiador de calor de tubo y carcasa, tipo B. Un paso por el tubo y un paso por la carcasa. Este es denominado E306. Permite que la temperatura del cumeno descienda hasta llegar a 25 grados centígrados. Esta temperatura permite su correcto almacenaje. Para llegar a esta temperatura es necesario utilizar agua de refrigeración, como ya mencionó mi compañero Brian. En este caso va a ser nuestro fluido frío, proveniente de un equipo de frío chiller. Una vez pasado por el intercambiador de calor, podríamos decir que el cumeno ya estaría listo para su almacenaje.
Hablando de los datos ya relevantes, bueno, tenemos el fluido frío, que es el agua refrigerante, que está a una temperatura de 15 grados centígrados. Y tenemos la temperatura del fluido caliente, que es el cumeno, que está a una temperatura de 175,9 grados centígrados. Al final del proceso, el cumeno va a tener una temperatura de 25 grados centígrados y el agua una temperatura de 30 grados centígrados. En el flujo másico tenemos que el fluido frío de agua de refrigeración es de 15,4731 kilogramos sobre segundo, y el flujo másico del fluido caliente, que es el cumeno, es de 3,0889 kilogramos sobre segundo. En el calor específico tenemos que el fluido frío es de 4,1923 kilojoules sobre kilogramo grados centígrados, y el fluido caliente, o sea el cumeno, es de 2,0875 kilojoules sobre kilogramo grados centígrados. Lo que es conductividad térmica para el fluido frío es 0,60125 watts sobre metros grados centígrados, y para el fluido caliente 0,498 watts sobre metros grados centígrados. La viscosidad dinámica para el fluido frío es de 0,001025 newtons por segundo sobre metro cuadrado. Y para el fluido caliente es de 0,00081964 newtons por segundo sobre metro cuadrado. Y por último, la densidad, que para el fluido frío es de 998 kilogramos metro cúbico, y para el fluido caliente es de 346,86 kilogramos sobre metro cúbico. Una vez desarrollado lo que es la simulación, en el presente proyecto vamos a efectuar lo que es la programación en Excel, donde básicamente va a estar contenida lo que es los cálculos respectivos. Para lo que es el proyecto de intercambiador de calor de tubo y carcasa, tipo BEM utilizado en la planta de producción, específicamente en el último proceso del mismo, que es el acondicionamiento final del cumeno. Para lo cual la descripción del caso fue desarrollado con mis compañeros en la simulación. En esta parte nos vamos a dirigir lo que es en lo que es el cálculo. A manera de resumen, podemos destacar que en el intercambiador de calor básicamente van a entrar dos fluidos, que es el fluido frío y el fluido caliente. En este caso, el fluido frío tiene una temperatura de entrada de 25 grados, de 15 grados centígrados, y una temperatura de salida de 30 grados centígrados. En este caso, el fluido frío es el agua de refrigeración. Por otro lado, tenemos lo que es el fluido caliente, que es el cumeno, el cual tiene una temperatura de entrada de 175 grados, 175,9 grados centígrados, y una temperatura de salida que es de 25 grados centígrados, que es la necesaria para lo que es su posterior almacenamiento. Ahora, si bien, muy aparte de estos datos de las temperaturas, también constamos de lo que es los flujos másicos, tanto para lo que es el fluido que se encuentra en la carcasa, que es el fluido frío, y el fluido que se encuentra en los tubos, que es el fluido caliente, los cuales son 55.703 kilogramos sobre hora y 11.120 kilogramos sobre hora, respectivamente. La longitud de los tubos hacemos referencia a 4.096 metros, dato del cual se tomó de las hojas de especificaciones. Todos estos datos son tomados de las hojas de especificaciones. Ahora, lo que deseamos efectuar en lo que es la programación es el desarrollo de los cálculos, y a partir de ello comparar con los valores de la hoja de especificación. Entonces, se va a determinar lo siguiente. A primera instancia, lo que es el coeficiente total de transferencia de calor. En segundo lugar, lo que es la variación de temperatura media logarítmica. En tercer lugar, lo que es el área superficial del intercambiador de calor. Y como último punto, el número de tubos que consta en el intercambiador de calor. Ahora, para ello, hemos colocado lo que son las fórmulas que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestros cálculos.
como se puede apreciar en nuestro archivo. Del otro lado tenemos lo que es la simulación 3D, en donde consta la estructura de nuestra planta de producción de Cumeno y la parte del proyecto que es efecto para estudio. En este caso, el acondicionamiento final del Cumeno, el cual consta de 4 equipos, como se mencionó en la simulación, consta de lo que es el equipo chiller, equipo de fluido chiller, donde proviene lo que es el fluido frío, que es el agua de refrigeración. También tenemos lo que es el tanque condensados, donde proviene el fluido caliente, que es el Cumeno. Y tenemos nuestro intercambiador de calor. Y como último parte del proceso es nuestro tanque de almacenamiento, donde va a estar el Cumeno a una temperatura de 25 grados centígrados. Ahora, si bien hemos colocado datos proporcionados por el intercambiador de calor de tubo y carcasa, hay que tomar en consideración que es un paso por el tubo y un paso por la carcasa. Este tipo de intercambiador que estamos efectuando en nuestro proyecto. Aquí tenemos todos los datos proporcionados y mencionados con anterioridad en cuanto a las temperaturas, flujos másicos, diámetro interno del tubo, diámetro de la coraza, longitud y espesor del tubo. Todos estos datos proporcionados de la hoja de especificaciones que se va a presentar a continuación. Esta es nuestra hoja de especificaciones de nuestro intercambiador de calor, denominado E306, que es utilizado para la última etapa del proceso de producción del Cumeno. Ahora, si bien, para el desarrollo de los cálculos, el objetivo del intercambiador de calor es enfriar el Cumeno, una temperatura de 175,9 grados centígrados a 25 grados centígrados para su correcto almacenamiento, donde tenemos que el fluido caliente, en este caso el Cumeno, pasa por los tubos y el fluido frío pasa por la coraza, que es agua de refrigeración. A continuación hemos efectuado lo que es un diagrama térmico de lo que hace referencia a un flujo contracorriente, la dirección de flujo contracorriente que se efectúa en nuestro intercambiador de calor tipo B, que posteriormente se va a utilizar para lo que es el cálculo de la variación de temperatura media logarítmica. Ahora, hemos colocado número de pasos con la finalidad de tener un respectivo orden en nuestro proyecto. Si bien el primer paso consta del cálculo de lo que es la temperatura de película, temperatura promedio, de ambos fluidos, que hacemos en donde tomamos en consideración la temperatura de entrada y salida, hacemos una suma y la dividimos para 2, tanto para el fluido frío como para el fluido caliente. Y es así que tenemos una temperatura promedio para lo que es el fluido frío de 22,5 y el fluido caliente de 100,45 grados centígrados, lo cual es necesario para el uso para obtener los datos relevantes como el calor específico, conductividad térmica, entre otros valores. Ahora, como segundo paso, lo que se ha efectuado es un método de extrapolación. El método de extrapolación que vamos a usar para determinar lo que es el CP y la conductividad térmica del agua a la temperatura de 22,5 grados centígrados, que es la temperatura promedio del agua de refrigeración. Hay que recalcar que en donde hemos colocado nota es para hacer referencia de dónde hemos sacado la información. En este caso, de la tabla Carlos Renedo 6, que es donde se han sacado los valores tanto del CP a tal temperatura, que ahora se va a indicar de dónde se han sacado dichos valores. Todas estas tablas se encuentran en el anexo Como se puede apreciar, esta es la tabla que hemos utilizado, las temperaturas y su respectivo CP. Entonces, una vez explicado ello, se realiza lo que es el método de extrapolación. Se efectúa el método de extrapolación para el cálculo del CP. Colocamos las temperaturas, su respectivo CP,
Entonces lo que deseamos nosotros es calcular el calor específico a una temperatura de 22,5 grados centígrados. Se efectuó lo que es la gráfica de regresión, en donde nos arroja una ecuación mediante la cual el X va a ser sustituido por el valor de la temperatura de 22,5 y así obtenemos lo que es el Cp, el calor específico de nuestro fluido frío. Por otro lado, para el cálculo de lo que es la conductividad térmica, de igual manera, arrojamos los valores de temperatura con sus respectivos valores de conductividad térmica. A partir de ello, efectuamos lo que es la gráfica de regresión, mediante la cual nos arroja una ecuación, la cual la X vamos a sustituir por el valor de la temperatura de 22,5, que es nuestra temperatura promedio. Y así nos da un valor de 0.60-125 watts sobre metro por grados centígrados. Ahora, nuestro paso 3 es el cálculo del flujo de calor del fluido frío, del agua de refrigeración en este caso. Para ello, empleamos la fórmula de flujo de calor, que es igual al flujo másico del fluido frío por el calor específico del fluido frío y la diferencia de temperaturas de la temperatura de salida del fluido frío menos temperatura de entrada del fluido frío. Y es así que reemplazamos los valores de los datos proporcionados por el intercambiador de calor, es decir, de las hojas de especificaciones, y obtenemos un valor de 973.018.15 watts. Convertido a kilowatts es 973,02 kilowatts. Ahora, a partir de ello, procedemos a lo que es el cálculo del CP. ¿Cómo obtenemos el CP? Nosotros básicamente lo que hicimos es tomar el concepto de que el flujo de calor del fluido frío es igual al flujo de calor del fluido caliente. Entonces, a partir de ello, colocamos lo que es la fórmula del flujo de calor del fluido caliente, reemplazando el valor del flujo de calor del fluido caliente por el valor obtenido en el paso 3. Y hacemos el respectivo despeje para encontrar lo que es el calor específico, que nos da de 2,087506 kilojoules sobre kilogramos por grado centígrados. Ahora, en el paso 5 seguimos con el método de extrapolación, con la finalidad de obtener lo que es la viscosidad dinámica y la densidad de la temperatura a una temperatura promedio de 22,5 grados centígrados. Esta información fue obtenida de esta tabla de propiedades de agua de unidades del Sistema Internacional. Entonces, esta tabla es conveniente a lo que es la viscosidad dinámica. Colocamos las respectivas temperaturas y a tales temperaturas tenemos dicha viscosidad dinámica. Queremos encontrar la viscosidad dinámica a una temperatura de 22,5. Efectuamos lo que es la gráfica de regresión lineal, de regresión. Esta nos arroja una ecuación, la cual sustituimos el X por la temperatura a la que deseamos, que es 22,5, y obtenemos un valor de viscosidad dinámica de 0,001025 newtons por segundo sobre metros cuadrados. Por otro lado, de igual manera, se sigue efectuando el mismo procedimiento para el cálculo de lo que es la densidad. Las temperaturas y sus respectivas densidades, efectuamos la gráfica de regresión, y esta nos arroja una ecuación, la cual vamos a reemplazar por la temperatura promedio del agua de refrigeración, y esta nos da una densidad de 998 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, para el siguiente paso es el cálculo de la viscosidad dinámica del cumeno a una temperatura promedio de 100,45, como se dio en el paso 1, por método de extrapolación. Aquí tenemos de dónde tomamos los valores de la tabla de detalles del cumeno para el diseño de una planta de producción de proyecto de viabilidad. Aquí están las respectivas temperaturas y sus respectivas viscosidades dinámicas a tales temperaturas. Entonces se prosiguió a lo que es la gráfica de regresión, nos arroja una ecuación y hacemos el respectivo reemplazo a tal temperatura de 100,45. Y obtuvimos una viscosidad dinámica de 0,00819,64 newton por segundo sobre metros cuadrados.
A partir de ello procedemos al paso 7, en donde para el paso 7 lo que básicamente vamos a calcular es la densidad del cumeno a esa misma temperatura promedio. Conseguimos lo que es las fórmulas y los valores de la tabla del libro de Perry Chemical Engineers, tabla 232, la cual nos da lo que es esta fórmula para el cálculo de la densidad y unos valores de CU y unas variables C1, C2, C3 y C4. Estas mismas constan en la tabla, como se puede apreciar. Esta es la tabla que básicamente estamos utilizando para lo que es el cálculo de la densidad. Aquí está C1, C2, C3 y C4. Y posteriormente tenemos lo que es la fórmula para el cálculo de la densidad. Ahora, para lo que es la temperatura promedio, la hemos convertido a Kelvin porque es parte fundamental para su cálculo. Y este valor del peso molecular también consta en la tabla. A partir de ello, reemplazamos los valores y obtenemos lo que es la densidad en unidades de mol sobre decímetros cúbicos. Tenemos un valor de 2,8859. Pero nuestra densidad que vamos a trabajar debe estar en kilogramos sobre metros cúbicos, para lo cual efectuamos las respectivas conversiones. Ahora, el paso 8 es el cálculo de la conductividad térmica del cumeno a la misma temperatura promedio. Y hay que tomar en referencia de dónde extraemos la información. Todo esto se encuentra en los anexos, todas estas tablas. Pero no hicimos una extrapolación debido a que no constan muchos valores de las temperaturas con sus respectivos valores de conductividad térmica. Entonces, lo que procedimos es efectuar lo que es una regla de 3. Y nos da un valor de 0,498 watts sobre metros por grados centígrados, el valor de la conductividad del cumeno. Ahora desarrollamos lo que es el paso 9, que es el cálculo del área del flujo transversal del fluido frío que circula por el lado de la coraza. Para lo cual sabemos que el diámetro de la coraza, que proporcionado por las especificaciones, es de 0,2735 metros, del cual es el diámetro de la coraza. Ahora, hay que tomar en consideración que la fórmula para el área de flujo transversal es la siguiente. Consta de los siguientes datos: del diámetro de la coraza, ds, del espaciado libre entre los tubos, que es la diferencia entre lo que es la separación entre los centros de los tubos, y el espaciado y el diámetro interior. El B, que es el espaciado entre los deflectores, y todo esto dividido para lo que es PT, que se mencionó con anterioridad, que es la separación entre los centros de los tubos. Sustituyendo estos valores obtenemos un área de la coraza, lo que es de 0,1059 metros cuadrados. Ahora, por otro lado, vamos a calcular lo que es el área del flujo transversal del fluido caliente, es decir, del cumeno, que circula a través del interior de los tubos. Para lo cual, la fórmula del área transversal, cabe recalcar que es igual a lo que es el pi sobre 4 por el diámetro interno al cuadrado por el número de tubos. Y esto nos da igual a 0,01881 metros cuadrados. Hay que tomar en consideración que todo está relacionado, que en caso de cambiar algún valor, todos los valores se cambian, debido a que todo está en un respectivo orden y relacionado, como se mencionó con anterioridad. Ahora, en el paso 11 y paso 12 vamos a calcular lo que es el número de Reynolds para lo que es el fluido caliente y fluido frío. Si bien para el cálculo de Reynolds, para el número de Reynolds del fluido caliente, empleamos dicha fórmula, que es igual al diámetro interno por G, que es el gasto másico, sobre la viscosidad dinámica. Ahora, G, que es gasto másico, tiene una fórmula que es igual al flujo másico sobre el área, obtenida con anterioridad, que sería el área transversal. Entonces, reemplazando dichos valores, haciendo el cálculo de G, obtuvimos un valor de 164,20 kilogramos sobre segundo por metros cuadrados, y un número de Reynolds, una vez obtenido G,
de 3816.38. Tomando en consideración las fuentes, hace referencia de que valores superiores a 2000 son de flujo turbulento. Ahora, para el cálculo de lo que es el paso 12, que es el número de Reynolds del fluido frío, que es el agua de refrigeración, también tiene el mismo fórmula para el número de Reynolds, pero en este caso no es el diámetro interno que se va a hacer tomar en consideración, sino que es el diámetro equivalente. Y para el diámetro equivalente tenemos esta fórmula consultada de varias fuentes, donde podemos ver la información aquí. Pero hay un dato importante, tenemos que tomar en consideración lo que es el PT, que es el espaciado entre los tubos, para su cálculo, que es igual a 0,2381 metros, que se tomó en los anteriores pasos. Una vez obtenidos estos valores y calculado lo que es el diámetro equivalente, procedemos a lo que es el cálculo de igual manera del gasto másico, que es igual al flujo másico sobre el área. Que el área, en este caso, es el área de la carcasa, como se puede apreciar. Es el área de la carcasa que obtuvimos en el paso 9. Ahora, resolviendo todo esto, obtuvimos un número de Reynolds igual a 100.592.46, lo que damos como resultado un flujo turbulento. Ahora, el paso 13 es el cálculo del coeficiente de transferencia de calor interno, o HI también denominado, para el cual tenemos esta fórmula, que es para su respectivo cálculo. Pero para ello es necesario tomar en consideración el número de Prandtl. Entonces, para el número de Prandtl también tenemos las fórmulas, ya que ya tenemos los valores respectivos de la calor específico, viscosidad dinámica y la conductividad térmica del cumeno, porque hacemos referencia al cumeno. Entonces, para ello, una vez calculado lo que es el número de Prandtl, como se puede tomar en consideración, es un número adimensional, no puede ser unidades, que es de 0,0343, vamos a calcular lo que es el coeficiente de convección interno. Entonces, para ello, tomamos en consideración que esta parte de aquí va a ser igual a 1, debido a que para gases y líquidos no viscosos, generalmente se asume que es igual a 1, debido a que la variación de la viscosidad del fluido caliente y del fluido frío a lo largo del intercambiador, los coeficientes individuales de transferencia de calor también lo hacen a sí mismo. Entonces, como nuestro fluido, que viene a ser lo que es el cumeno, como tal, que es el fluido caliente, no es viscoso, entonces tomamos en consideración que su valor va a ser igual a 1. Toda esta información está detallada en esta tabla, en la colección de tablas, gráficas y ecuaciones de transmisión de calor, que todos se encuentran en el anexo. Y obtuvimos una convección interna de 78.132 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Ahora, del mismo modo, vamos a calcular lo que es el coeficiente de transferencia de calor externa por el lado de la carcasa o coraza, por el método de correlación de Kern. Para 2 por 10 a la 3, menor, o sea, este es como un detalle cuando se utiliza esta ecuación para encontrar lo que es la convección externa. Entonces, una vez despejado este valor, calculamos lo que es la convección externa. Todos estos valores del calor específico, viscosidad dinámica, conductividad térmica, ya se encuentran en los anteriores pasos. Y como dijimos, esta parte de aquí va a ser igual a 1, debido a que el agua también es un fluido no viscoso. Entonces va a tener un valor de 1. Y calculando tenemos un valor de 33,332 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Ahora, el siguiente paso, antes de efectuar lo que es el cálculo del coeficiente total de transferencia de calor, es la resistencia de transferencia de calor por conducción.
El material del cual están hechos los tubos, según las ficha técnica, es acero de carbón, el cual comúnmente es conocido como acero de construcción. Todo esto se encuentra en una tabla en anexos, y esta es la fórmula que hemos empleado para lo que es el cálculo de la resistencia de transferencia de calor. Tenemos el diámetro de los tubos, que también es proporcionado, el diámetro exterior de los tubos, esta es la fórmula, que es igual al diámetro interior de los tubos, que es un valor proporcionado por la hoja de especificaciones, y por el espesor. 2 veces el espesor. Entonces, este diámetro exterior se obtiene a partir de esta fórmula. Sabemos que el diámetro es de 0,01905 metros, más, aquí es más, si acaso, 2 veces lo que es el espesor, que también es un valor proporcionado por la hoja de especificaciones. Y obtenemos este valor de 0,01575 metros. Y tenemos esta tabla de materiales de los tubos, obtuvimos lo que es la conductividad térmica. Esta conductividad térmica va a ser importante para el cálculo de lo que es la resistencia de transferencia de calor por conducción. Entonces, reemplazando todos estos valores en la fórmula, obtuvimos un valor de 0,000118 metros cuadrados por Kelvin sobre watts. Ahora procedemos a lo que es el cálculo de lo que compete al coeficiente total de transferencia de calor, para lo cual es necesario calcular lo que es, hay 2 pasos necesarios. El coeficiente global de transferencia de calor, según método Kern que hemos empleado nosotros, para un tipo de intercambiador de calor con deflectores se emplea correlaciones particulares. En el método Kern, el coeficiente global de transferencia se obtiene despreciando la resistencia de la pared del tubo y agregando el factor de obstrucción. Entonces, para el cálculo de los factores de obstrucción, obtuvimos lo siguiente. Sabemos que el agua tiene un factor de obstrucción de 0,001 metros cuadrados por Kelvin sobre watts. Por el lado del cumeno, que es fluido caliente, de 0,005 con las mismas unidades. Haciendo la sumatoria, que nos da 0,006 metros cuadrados por Kelvin sobre watts, tenemos lo que es el factor de obstrucción. Entonces, tomando en consideración el mismo método Kern, tenemos lo que es la fórmula para lo que es el área interna. Ya reemplazamos los valores obtenidos en los anteriores pasos, que es la convección interna, la convección externa, el diámetro interno y el diámetro externo, también el factor de obstrucción y la resistencia. Entonces, con ello, obtuvimos un valor de 69.8 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Para lo que respecta al área interna. Por el otro lado, lo que es el área externa, tenemos esta fórmula. Aquí nos hace referencia a lo que es la resistencia. Y también tomamos en consideración los valores de convección interna y convección externa, al igual que diámetro interno y externo. Y obtuvimos un valor de 32,31. La sumatoria del área interna, como con la sumatoria del área externa, es decir, de 69,80 más 32,31, nos va a dar como resultado el coeficiente total de transferencia de calor. Como podemos apreciar, es sumamente menor al del dato de la hoja de especificaciones, con una diferencia de 251.29 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Ahora, el segundo cálculo es obtener la variación de temperatura media logarítmica. Aquí tenemos nuestro diagrama térmico. Como dije, el flujo de nuestro intercambiador de calor es un flujo contracorriente. Entonces, por lo cual, nuestra variación de temperatura, la variación de temperatura 1, en este caso sería la diferencia de 175,9 menos 30, y la variación de temperatura 2 sería 25 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Tomando todos estos datos del diagrama térmico. Tomando estos datos,
podemos dar lugar que nuestra variación de temperatura media logarítmica es de 50,70 grados centígrados, que en comparación con el valor obtenido de la hoja de especificaciones, no es tanta la diferencia. Hay una diferencia de 0,19 grados centígrados. Ahora, por otro lado, el área superficial de intercambiador de calor. Y este de aquí, esta fórmula de aquí obtenida es un despeje de del flujo de calor de una ecuación para el flujo de calor del diseño de un intercambiador de calor. Despejamos el área superficial y obtenemos un valor de 187,94 metros cuadrados. Ya con los datos obtenidos con anterioridad del flujo de calor que obtuvimos en el paso 3, que era 970, el coeficiente total que era 102,11, y la variación de temperatura que era 50,70. Entonces con esos valores obtuvimos un valor de 187,94 metros cuadrados, que existe una gran diferencia con el de las especificaciones, con una diferencia de 123,24 metros cuadrados. Ahora, para lo que es el cálculo para determinar el número de tubos, efectuamos esta fórmula de lo que es un caudal, básicamente. Después lo que es ambas multiplicadas por lo que es la densidad. Despejamos, y obtuvimos esta fórmula, lo que es el flujo másico igual a la velocidad por el área transversal por la densidad. Y todo esto seguimos con la misma ecuación, pero ya multiplicada por el número de tubos. Entonces, para obtener el número de tubos, despejamos esta ecuación y obtenemos que el número de tubos es igual al área superficial sobre pi por la longitud por el diámetro. De esta misma forma, ahora a partir de ello tenemos otra fórmula, lo que es el flujo másico es igual a la velocidad por la densidad por el área transversal, que es igual por el área superficial sobre pi por la longitud por el diámetro. Ahora, el primer paso es el cálculo del área superficial, que sabemos que esta es la fórmula, que es igual a pi por el diámetro y por el número de tubos. En este caso tenemos 66 tubos, según las especificaciones. Entonces, tomando en consideración todo ello, obtuvimos un valor de 16,18 metros cuadrados. El siguiente paso, como en la fórmula del número de tubos interviene la velocidad, es necesario calcular la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, utilizamos esta fórmula que es el flujo másico sobre la densidad por el área transversal por el área superficial, pi sobre pi por la longitud de los tubos por el diámetro. Entonces, a partir de ello, tenemos una velocidad de 0,0072 metros sobre segundo. Una vez obtenida la velocidad, reemplazamos todos los valores en lo que es el número de tubos. Es necesario tomar en consideración que nuestro flujo másico másico es del fluido caliente, al igual que el diámetro es el fluido caliente, el diámetro es el diámetro interno del tubo, para lo que es el cálculo del número de tubos. Entonces, como podemos apreciar, el resultado en comparación con el valor obtenido de tablas de la hoja de especificaciones es el mismo. Entonces no hay ninguna diferencia como tal. Se ha colocado una conclusión de que no hay ninguna diferencia. El valor es exacto. Antes, para concluir con el trabajo, es necesario tomar en consideración que todos los valores obtenidos se han tomado de tablas de estas fuentes,
Se puede apreciar como anexo las fórmulas, valores, se han tomado de estas tablas. Muchas gracias por su atención. Y esta ha sido la presentación de nuestro proyecto que trató de lo que es intercambiador de tubo y carcasa tipo BEN, utilizado en una planta de producción de cumeno, correspondiente a la última etapa del proceso, que es el acondicionamiento final del mismo.